Bueno, pues vamos a continuar. A ver, vamos por partes. Eh, Quizá lo primero es sobre las preguntas formuladas respecto de las investigaciones empíricas que se han hecho, que de algún modo pueden verificar esta nocividad. Pues lo primero que habría que decir es que se trata de en tanto que se trata de nuevas tecnologías, y su novedad está, digamos, es un proceso que lleva décadas en curso, se involucra, pues en general, como en la segunda mitad, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Se trata de nuevas tecnologías aplicadas, son ciencias aplicadas a la producción de nuevas tecnologías que producen nuevos objetos prácticos, nuevos objetos de consumo, nuevos objetos que pueden ser utilizados en el consumo productivo también, y en ese sentido hablamos de la tecnología como parte de esto que Jorge Veraza denomina subsunción real del consumo, no solo porque produce estos objetos, valores de uso alterados en su estructura material y alterados de manera nociva, sino que estos mismos valores de uso son utilizados como materia prima de transformación del consumo productivo, se vuelven una reproducción ampliada de esa nocividad, potenciada, ¿sí? Y en ese sentido se incluye, pues, estamos hablando no solamente de aquello que tiene que ver con el capital variable, con la alteración, la modificación del fondo de consumo en términos formales, cuantitativos, cantidad de salario, sino la cualidad a través de la modificación de la cualidad misma de los valores de uso que forman parte de esa canasta de consumo, se impacta en ese capital variable. Estamos hablando entonces también del capital constante, como el propio capital constante a través de la modificación de su estructura material no solo se modifica o puede modificar su valor y su efectividad técnica, su productividad, sino también se potencia la nocividad, se escala la nocividad al estar empleando valores de uso nocivos en su proceso productivo, ¿no? Y de este modo quedan escalados y todavía más socializados. Bueno, entonces decía, lo que hay que considerar a este respecto es que es una historia que tiene por lo menos 50, 60 años en curso, y que al igual que todas las nuevas tecnologías, todo lo que la historia se ha colocado como una innovación técnica, sobre todo aquellas innovaciones técnicas que datan de mediados del siglo XIX a la fecha. Digo mediados del siglo XIX porque sobre todo es a partir de 1850 que comienzan a aparecer los síntomas, los primeros síntomas de esta alteración nociva de los valores de uso, que no va a ser sino hasta el siglo XX y sobre todo llegado a la mitad del siglo XX, que se va a volver sistemática, generalizada, se va a volver una estrategia capitalista para sortear la crisis de sobreacumulación y para sortear también la efervescencia revolucionaria de una población cada vez más proletarizada, cada vez más mundializada y cada vez más rebelde. Entonces son como todos los sentidos que tiene, ¿no?, esta estrategia de sometimiento del consumo, sometimiento de la realidad del consumo. Pero entonces decía yo que se trata pues de un proceso en el cual de que aparecen las primeras señales, los primeros síntomas de que hay algo que está ocurriendo en el consumo, algo que está ocurriendo en la reproducción social, hay algo que está ocurriendo en el ambiente, hay algo que está haciendo daño a los ciclos metabólicos de la naturaleza, hay algo que está haciendo daño a la salud. Entre que aparece el primer síntoma y que se asume
como efectivo, que se asume como riesgoso, que se toman incluso medidas, vamos a decir, de restauración, o entonces sí se toman medidas precautorias, o sea, aquellas medidas preventivas o precautorias que no se tomaron antes, se toman ya que es efectivo, pues transcurren muchos años, en realidad llegan a transcurrir a veces un siglo, a veces 80, a veces 90 años. Hay mucho trabajo muy interesante, pues, digamos, trabajo a nivel de, digamos, empírico, hay mucha literatura sobre la historia de la nocividad de valores de uso particulares o de tecnologías particulares. Hay mucha literatura científica que desafortunadamente no es enfocada de manera crítica, o no es enfocada del modo particular en que la crítica de la economía política tendría que tratar para dar cuenta del sentido que tiene dentro de la sociedad burguesa esta nocividad. Si se trata solo de maldad, de un genio del mal, o se trata de un problema práctico, de un problema que involucra además una dimensión objetiva y decisiones tomadas sobre esa decisión objetiva, que involucra una necesidad a resolver y una posibilidad, un poder que se tiene para atentar así, porque el capital no puede simplemente lanzarse a someter al consumo si no tiene la potencia, si no tiene la capacidad. Una fuente bastante buena para este tipo de investigaciones es esta que les había mencionado en un inicio, que es el grupo ETC. Es quizá el grupo no es el único, pero es muy descollante el trabajo que hacen, sobre todo como de recabación y de seguimiento de datos empíricos, que van de un modo o de otro verificando este problema de la nocividad contemporánea, la nocividad de las nuevas tecnologías. Y uno de los trabajos recientes que han hecho sobre todo este problema de las evidencias y los riesgos, ¿no? ¿Cuándo es que aparecen los primeros riesgos, las primeras evidencias empíricas que nos dan cuenta de la nocividad de los objetos de consumo? ¿Y cuánto tiempo tardan en aparecer las primeras acciones restitutivas, precautorias, las primeras alertas, ¿no? Es interesante observar, por ejemplo, que en el caso particular del benceno, que es uno de los agentes químicos que están presentes en las gasolinas volátiles, que se volatilizan luego de haber sido aprovechadas, luego de haber sido consumidas, luego de que se combustionan. La primera alerta, la primera evidencia de la toxicidad que tiene la exposición al benceno, sobre todo en trabajadores que tenían que ver con gasolinas, a finales del siglo XIX, ocurrió en 1897, ¿no? Pero de que el benceno presentó esta inquietante posibilidad a que esta fue reconocida socialmente y que se tomó al benceno como una sustancia peligrosa a cuya exposición había que estar advertidos, pues transcurrieron 80 años, hasta 1977 es que se acepta o se reconoce la toxicidad del benceno. Otro caso interesante es el de los clorofluorocarbonos, ¿no? Que tanto efecto tuvieron y siguen teniendo sobre la capa de ozono. La primera alerta, la primera señal ocurrió a principios del siglo XX, en 1907, y tardaron también 70 años en ser reconocidos los clorofluorocarbonos. Los PCBs, que son contaminantes orgánicos persistentes, 73 años. Los MTBEs, que también son volatilizables en las gasolinas, 46 años. En fin, son muchos años, ¿no? Y las nuevas tecnologías de las que estamos hablando llevan apenas en curso experimental o liberadas comercialmente,
Pues apenas en algunos casos 20 años, 30 años, otras apenas 10, otras apenas 5, otras están en curso de ser liberadas. Entonces, los efectos nocivos que puedan ser reconocidos socialmente, desafortunadamente, tendremos cuenta a cabalidad en vista de que a las, digamos, a la tecnología sometida al capital no le interesa, no es su sentido inmediato, no es la conexión con las necesidades humanas y en ese sentido considerar los riesgos, la precaución, no es el principio precautorio lo que más les interesa, sino es solamente después de que han sido forzados por la protesta social que deben de considerar el principio precautorio antes de liberar este tipo de sustancias. Desafortunadamente de esto vamos a tener cuenta quizás hasta dentro de muchos años, quizá por la potencia nociva que algunas de estas tecnologías implican, no tardarán muchos años. Algunas de ellas incluso, por la escala digamos, del impacto que tienen estas tecnologías, pues bueno, y las evidencias que son tan flagrantes, han sido consideradas como tecnologías en moratoria. Ese es el caso, por ejemplo, de esto que se conoce como la geoingeniería, o es el caso de ciertas aplicaciones de la ingeniería genética, que es de las semillas Terminator, ¿no? que fue muy cuestionado, sobre todo por el impacto que iba a tener en la autosuficiencia, en la, digamos, autosuficiencia campesina, en la capacidad que de manera natural, histórica, han tenido las comunidades campesinas de cultivar sus propias semillas, de orientar, de seleccionar sus cultivos, y que simplemente con esta tecnología esto estaba siendo atentado. Entonces, bueno, el tipo de experimentación, sobre todo sobre los riesgos, es muy polémico, sobre todo cuando se trata de nuevas tecnologías. En el caso de la ingeniería genética y particularmente del maíz modificado genéticamente, es muy polémico. Y es polémico sobre todo porque no quieren reconocer las evidencias de riesgo que hay. Siempre hay una especie de escamoteo, siempre hay una especie de pragmatismo. El caso del maíz mexicano es incluso hasta, pues yo diría, ridículo. Hace algunos años un grupo de científicos serios que se tomaron en serio este problema de los riesgos ambientales y los riesgos a la salud que implican la liberación de una tecnología como la del maíz transgénico en México, en un centro de origen y de diversificación del maíz. Le presentó el problema pues digamos, al cuerpo asesor científico de la Presidencia de la República. No voy a decir nombres, pero se apellida Calderón. Y el cuerpo científico, después de que le expusieron, miren, el problema es que si se libera esta tecnología va a tener todas estas implicaciones sociales, ambientales, en el campo, en la ciudad, y que son de amplio espectro. El equipo lo que contestó fue, bueno, ¿y estas evidencias, estos efectos, se van a ver en 6 años o no? O sea que si no se veían en 6 años, ya no les vale madre, no les importa, no les interesa. Ya no es un problema de pragmatismo, ¿sí? Es el modo en el que se trata en la propia ciencia, en la investigación empírica, científica. Este problema siempre está de por medio del conflicto de intereses. O el castigo a aquellos científicos que se atreven a denunciar los efectos perniciosos y nocivos que tienen los valores de uso que estas nuevas tecnologías producen. Son castigados, sus financiamientos son estrangulados, son ridiculizados, son tratados como neoluditas, ¿no? Como gente que está en contra del progreso, en contra de la ciencia, en contra del avance del conocimiento, en contra de la solución de necesidades de fondo, ¿no? Entonces es muy polémico, no es fácil. Para que su reconocimiento sea cabal, insisto, pienso que van a pasar muchos años, como ha sido el caso de la historia de las tecnologías nocivas. Y bueno, particularmente sobre el problema de
ganancias, digamos, de qué tanto el mercado mundial está haciendo, qué parte del mercado mundial ha sido accedido, está siendo, digamos, acaparado, monopolizado, oligopolizado por estas empresas. Como se trata de nuevas tecnologías, como se trata de tecnologías que están en pugna, son también muy cambiantes los posicionamientos de las empresas. Pero en general, la investigación empírica al respecto también, sobre todo, está trabajada por el grupo ETC, sobre todo si quieres obtener como información cabal sobre qué tanto han avanzado las grandes empresas. El grupo ETC lo que quiere decir es erosión, tecnología y concentración. La C de concentración se refiere sobre todo a la concentración y a la centralización del capital, ¿no? ¿Qué tanto se han concentrado y centralizado con estos nuevos capitales? ¿Qué medida tienen? ¿Qué parte del mercado mundial están ellos pudiendo dominar con estas nuevas tecnologías? ¿Cuáles son las expectativas a futuro de este mercado? Que son expectativas crecientes, o sea, simplemente en el caso de la biología sintética, que insisto, es una nueva tecnología que está en ciernes, ¿no? Todavía no existe, digamos, claras ramas industriales que sean estructuradas en torno a esta nueva tecnología, pero ellos están hablando de la capacidad de procesar la biomasa, o sea, la capacidad de procesamiento involucra actualmente a una cuarta parte de la biomasa, sin incluir a los hidrocarburos. Con la biología sintética esta barrera sería rebasada, o sea, formaría parte del mercado, serían estos 3/4 partes restantes de la biomasa que no había sido accedida tecnológicamente, podría ser mercantilizada, podría formar parte de los objetos de transformación y los ciclos y los circuitos de acumulación del capital, de este nuevo capital fundado en esta nueva tecnología. Entonces es un problema cambiante, ¿no? Con esta dimensión de valor de uso, no tanto de valor, y estoy suponiendo desde luego aquellas dimensiones que tienen que ver con el patentamiento, con el control, con la imposición sin consentimiento previo e informado de este tipo de tecnologías, del patentamiento, les decía, con la mercantilización, la privatización de áreas de la naturaleza que antes no habían podido ser privatizadas, y que ahora la nueva tecnología o estas nuevas tecnologías capitalistas lo posibilitan. Ahora, respecto de la pregunta que formula Gonzalo, sí es muy interesante el punto, porque normalmente se asume que subsunción real del consumo o someter la realidad de los valores de uso, sean estos valores de uso particulares, materiales particulares, útiles particulares, bienes particulares, o el valor de uso total de la naturaleza, en sí mismo significa alterarlo de manera destructiva. El concepto de subsunción real del consumo lo que implica es que el valor de uso se altera, y se altera de manera nociva. Pero la alteración nociva no significa que sea destructiva necesariamente, o que sea una nocividad que no pueda ser revertida, que no pueda ser manejada por el propio capital, sino la destructividad o la constitución de fuerzas productivas como fuerzas destructivas no de suyo implican que la subsunción real del consumo necesariamente o directamente significa una alteración que va contra la vida, ¿sí? O sea, no solo la subsunción real del consumo, decía yo, respecto de la primera transgresión, no solo la subsunción real del consumo no es inherente al sometimiento real del proceso de trabajo, sino incluso la destructividad que presenta actualmente la tecnología o algunos valores de uso, esta característica de atentar contra la vida,
ni siquiera esto es inherente al concepto de subsunción real del consumo, puesto que esto solamente implica alterar y alterar de manera nociva, pero hay de nocividades a nocividades. Estamos hablando, cuando hablamos de destructividad y de fuerzas destructivas, de una nocividad potenciada, de una nocividad arraigada en todo el cuerpo, en toda la riqueza, arraigada en la salud, arraigada en todos los circuitos metabólicos, ¿sí?, que llegan a estrangular la vida. Y bueno, pues si no hubiera vida no sería posible ni siquiera la existencia del capital. Entonces es algo que contradice al propio concepto. Ahora, ¿cómo es que lo contradice? ¿O cuáles son, digamos, los argumentos, las claves de esta transgresión, ¿no? Bueno, Jorge Veraza lo que plantea en su trabajo sobre su libro sobre subsunción real del consumo bajo el capital, o incluso en este libro de Karl Marx y la técnica desde la perspectiva de la vida, es que el desarrollo del modo de producción capitalista no necesita, para desarrollarse, el modo de producción capitalista no necesita para desarrollarse destruir el valor de uso, ¿sí? Esto es lo que especifica una fuerza destructiva. Una fuerza destructiva es tal porque destruye el valor de uso, porque destruye la base material de la vida, ¿sí? El capitalismo, para desarrollarse, no necesita destruir el valor de uso. Nos decía en la primera sesión, en realidad es indiferente frente al valor de uso. Quizá el único valor de uso frente al cual el capital no es indiferente es evidentemente el valor de uso de la fuerza de trabajo. Frente a este no es indiferente, pero sí es indiferente frente al valor de uso en general. Solamente se sirve de él como base o sustrato material, como soporte del valor y del plusvalor. El capitalismo, entonces, lo que necesita para desarrollarse es producir y realizar plusvalor, no destruir valor de uso, producir y realizar plusvalor, producir y consumir valores de uso que están preñados de plusvalor, ¿sí? En la técnica, en la tecnología, que es digamos el valor de uso que el capitalismo emplea, es un valor de uso estratégico. O sea, si fuera inmanente al capital la destructividad o destruir valores de uso, no tendría ningún sentido para él servirse del valor de uso de la técnica. Sin embargo, se sirve del valor de uso de la técnica, la emplea para acrecentar la explotación del plusvalor, no para destruir el valor de uso, sino para acrecentar la cantidad de plusvalor que se puede producir y que se puede embolsar como ganancia capitalista. Entonces, lo que estamos diciendo es que en realidad en la propia tecnología, en la propia técnica, en el valor de uso de la técnica, de la tecnología, el propio valor de uso o esto que Marx llama las fuerzas de la naturaleza y de la ciencia, las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad, siempre prevalecen, incluso cuando la tecnología está sometida bajo el capital. Incluso en esa situación siempre se trata de fuerzas de la naturaleza que están interactuando de otro modo, están siendo intervenidas, como en el caso de la biología sintética o en el caso de la ingeniería genética. Son fuerzas que existen en la propia naturaleza, son posibilidades de la propia naturaleza que la tecnología las encausa de tal modo, las estructura de tal modo. Pero siempre es las fuerzas de la naturaleza, incluso si llegan a destruir a la vida en el planeta, son las fuerzas de la naturaleza las que prevalecen, ¿sí? Fueron las fuerzas de la sociedad que encausaron la materialidad de tal modo, las que generaron la catástrofe. Pero siempre prevalece este sustrato material, digamos, esta fuerza, el valor de uso, aunque codificado de otro modo, de manera
nociva. Entonces, lo que significa esta transgresión, esta segunda transgresión, implica que la destructividad no es inherente al concepto de capital, incluso cuando éste aparece como subsunción real del consumo, significa que el valor de uso forma parte de la realidad del capital. Es lo que trata de explicitar la reflexión de Jorge Veraza sobre las fuerzas productivas enfocadas desde la vida. Forman parte de su practicidad. En realidad, el propio valor y el plusvalor depende de la vigencia de lo socialmente necesario. O sea, para que el valor y el plusvalor que el capitalista está preocupado por producir, embolsarse en forma de ganancia, depende de que lo socialmente necesario se mantenga vigente. Y lo socialmente necesario no podría mantenerse vigente si todo el cuerpo de valor de uso de la riqueza fuera nocivo. No habría quien pudiera vivir, no habría quien pudiera soportar esa nocividad, no habría quien pudiera subsistir a esa situación. Entonces, la vigencia de lo socialmente necesario lo que implica es que el valor de uso forma parte del concepto de capital. El valor de uso forma parte incluso del concepto, ¿sí? El modo en el que se unilateraliza, se hipostasia el valor de uso, ¿no? Es un modo en el que aparece como fantasmagórico, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo es que el capital, entonces, si la destructividad no forma parte de su concepto, si esto no tendría sentido, si más bien lo socialmente necesario forma parte de la practicidad del movimiento productivo y circulatorio del capital, ¿cómo es que se va enfilando como fuerza destructiva del propio valor de uso? ¿Cómo ocurre este acontecimiento? El argumento de Veraza es muy interesante al respecto. Él, de algún modo, posicionándose críticamente frente a toda la discusión que ha habido al respecto entre la contradicción entre valor y valor de uso, entre, digamos, lo que son las fuerzas productivas, entre el carácter de la técnica, si la tecnología es por sí misma taláctica, es por sí misma diabólica, si la razón instrumentalizada es por sí misma diabólica. Bueno, él cómo se posiciona es, bueno, digamos, él está concibiendo que para realizar, digamos que él sostiene que en verdad el concepto de capital involucra el sometimiento del valor de uso o el dominio del valor de uso por parte del valor y del plusvalor. Primero como una suerte de potencia circulatoria, dice, el capital es primero una potencia circulatoria que domina la sociedad, antes de ser capital industrial, domina la sociedad desarrollando las funciones del dinero, desarrollándose como capital mercancía, ¿no? Apareciendo históricamente como capital dinerario, como capital que devenga intereses, son formas antediluvianas del capital, dice. Es una potencia circulatoria que poco a poco y a medida que va, digamos, sometiendo al valor de uso de la fuerza de trabajo, a medida que va despojando de sus medios de vida a la sociedad, a los individuos, al sujeto, se va convirtiendo, o su dominio se va extendiendo hacia la producción, se va convirtiendo en una potencia productiva, en una potencia que somete a partir del dominio del proceso de trabajo, del dominio del valor de uso del proceso de trabajo, del dominio del valor de uso estratégico del proceso de trabajo, no solo del valor de uso de la fuerza de trabajo, sino del valor de uso de la tecnología, ¿sí? Incluso de la disposición técnica de los propios obreros, de los propios trabajadores. Para realizar el plusvalor que produce de este modo, el capital debe permitir
que la fuerza de trabajo circule de manera libre, que consuma las mercancías, que sí, que las consuma de manera clasificada, que las consuma de acuerdo al salario que percibe, que las consuma de acuerdo a la regla que impone en la sociedad, el hecho de que el proceso de trabajo ha sido escindido en propiedad privada. Los medios de producción son propiedad privada del capitalista. El cuerpo, la fuerza de trabajo, el pellejo, es lo único que queda en propiedad a aquellos que se alquilan como fuerza de trabajo, a los proletarios, ¿sí? Entonces, el capitalismo entonces sí necesita someter formalmente al consumo para permitir que estas mercancías circulen, que este valor y plusvalor contenido en ellas se realice. Sí necesita de someter formalmente el consumo. Pero como parte de la subsunción del sometimiento del proceso de trabajo y del sometimiento formal del consumo, debe permitir que la fuerza de trabajo se restituya, que restituya sus capacidades para estar nuevamente listo al día siguiente y trabajar. Bueno, entonces, ¿cómo es que de ser una potencia productiva, que somete, se convierte el capitalismo en una potencia destructiva? ¿Cómo es que el capitalismo no solo se convierte en una potencia destructiva, sino en una potencia reproductiva, que somete el consumo, ¿sí? Su dominio es la producción, pero de pronto se convierte en una potencia que pareciera que basa su dominio en someter los valores de uso de consumo, lo cual esto no es inminente, no es inmanente a la practicidad del capital. Es decir, para que esto sea posible, para que esto sea practicable por parte del capital, se requiere, por un lado, primero que estas fuerzas productivas de las que estamos hablando arraiguen o extiendan su potencia destructiva, o si es que tienen potencia destructiva, si es que tienen potencia solamente sometiente, la arraiguen no en el proceso de producción, sino en los resultados del proceso de producción. ¿Sí? No sé si me explico. Cuando este concepto de fuerzas destructivas se vuelve como polémico, es sobre todo cuando no se entiende que la destructividad, la fuerza destructiva de la tecnología capitalista es una fuerza destructiva exterior, ¿sí? Marx en este concepto de fuerza destructiva, Marx y Engels lo introducen por primera vez en la ideología alemana. Es en la ideología alemana donde por primera vez hablan de fuerzas destructivas. Es un tema que luego ya no van a tematizar, pero lo hacen en un texto en donde están poniendo en juego el mayor alcance de su reflexión sobre el desarrollo del modo de producción capitalista. Hasta dónde van a llegar las fuerzas productivas sometidas al capital. Entonces, a propósito de eso, Marx y Engels sostienen que en este escenario de régimen de propiedad privada desarrollada, que es el modo de producción capitalista, las fuerzas productivas y los medios de intercambio, dice, se van convirtiendo en fuerzas destructivas o fuerzas de la destrucción. Y pone, por ejemplo, a la maquinaria y al dinero, ¿sí? Pareciera que con esto está sugiriendo que las fuerzas productivas técnicas, la maquinaria, y los medios de circulación, o sea, todos los dispositivos metabólicos de la sociedad, el dispositivo metabólico que permite producir y reproducir la riqueza, y a la sociedad en su conjunto, que en este caso son las máquinas, y el dispositivo metabólico que permite que esta riqueza también circule, se metabolice, pero solo
más bien se metamorfosee, ¿sí? Que una mercancía pase a manos de un productor a otro productor o a un consumidor, pareciera que está sugiriendo que de suyo son destructivas, ¿sí? Pero lo que está indicando es que son destructivas en tanto mediaciones, en su carácter de mediación. El concepto de capital construye fuerzas productivas que pueden funcionar destructivamente solo desde el proceso de trabajo, ¿sí? Solo porque somete, porque destruye la autonomía de los sujetos, solo porque destruye la autonomía de los campesinos, solo porque destruye el medio ambiente como algo externo a él, externo al capital, solamente porque explota a la naturaleza sin restituirla, sin restituir aquellos elementos, ¿sí? Solo en ese sentido son destructivas como algo externo, ¿sí? Como algo, vamos a decir, está utilizando el término en su sentido transitivo, ¿sí? O sea, es destructiva porque es una acción que se ejerce sobre un objeto que está afuera, ¿sí? sobre un objeto al que tiene acceso, un objeto que no es el mismo, ¿sí? Pero el concepto de subsunción real del consumo lo que implica es que el capital se ha constituido como una fuerza reproductiva o totalizante, una fuerza que es, digamos, en primer plano, que a partir del consumo puede acceder, a partir del sometimiento del consumo puede someter la totalidad del proceso de reproducción social. O sea, todo lo que ocurre en el consumo va a impactar no solamente en el ámbito de lo económico, sino va a impactar en el ámbito de lo social en general, va a impactar en la cultura, va a impactar en la política, va a impactar en la sexualidad, va a impactar en el conocimiento, va a impactar en la totalidad de la sociedad, ¿sí? O sea, el consumo es, digamos, el gozne que posibilita que cualquier efecto que ocurra sobre él se amplifique a todas las dimensiones de la existencia humana, ¿sí? A partir de la reproducción que se posibilita, perdón, a partir del consumo que se posibilita el someter la reproducción en su conjunto, ¿sí? Pero esto, el que someta el consumo y la reproducción en su conjunto, puede tratarse de un sometimiento que no altere los objetos, los valores de uso de manera nociva. Son solamente destructivos cuando la materialidad misma, no el proceso, sino el resultado de ese proceso, se configura de manera nociva, ¿sí? Son fuerzas productivas que pueden ser destructivas o que destruyen desde el proceso cuando se trata de una tecnología sometida bajo el capital. Pero es otro asunto más problemático, se potencia su problematicidad cuando este efecto alterado e incluso nocivo ocurre en los resultados del proceso de trabajo, cuando es la objetividad, cuando es la riqueza la que empieza inquietantemente a ser configurada de manera, pues, alterada y nociva, ¿sí? Entonces, cuando los resultados del proceso se configuran de manera alterada y nociva, es que se posibilita que esta fuerza sometiente que es el capital se configure como fuerza destructiva, como fuerza que destruye la vida, precisamente porque esos resultados del proceso de trabajo, esos productos que arroja, ya no son valores de uso, ya no pueden ser calificados como valores de uso, sino que ya son valores de uso alterados de manera nociva, son sometidos, pero son sometidos desde el resultado. Entonces, esto de destructivo, este ivo, este sufijo indicativo de calidad, de cualidad, de algo inherente, de algo intestino, de algo codificado en la materialidad, solamente se posibilita cuando el sometimiento está a nivel de los resultados, a nivel de los productos que se van a consumir, a nivel del consumo, a nivel de la reproducción. En el caso del sometimiento real del proceso de trabajo, esta destructividad es, digamos, es un efecto que tiene sobre el sujeto y sobre la naturaleza, pero no, digamos,
porque los construya de manera nocivos, sino porque desde fuera los atenta, los saquea, los explota, no restituye los nutrientes de la naturaleza, no permite que se restituyan el desgaste en el que embarca a la fuerza de trabajo en el proceso de explotación. Es una fuerza destructiva en ese sentido, o fuerza de la destrucción. Marx y Engels en la ideología alemana utilizan los términos de manera indistinta. Lo utiliza como fuerza de la destrucción, dice Destruktionskräfte, dice, o fuerzas destructivas, Destruktivkräfte. Los utiliza indistintamente, pero los está especificando desde el proceso de trabajo. Son destructivos desde el proceso de trabajo, desde las mediaciones metabólicas. Por eso el ejemplo que pone es el de la máquina y el dinero, que se vuelven o se convierten en fuerzas destructivas, pero mientras su dominio está apuntalado en el proceso de trabajo. Cuando el dominio comienza a estar apuntalado inquietantemente en el proceso de consumo, eso es otra cosa. Eso incluso traba el propio proceso de acumulación, empieza a generar contradicciones como las que estamos viendo en nuestra época. Empieza a generar, digamos, sectores dentro del propio capital que empiezan a quejarse. Quizá, no sé, un ideólogo, un teórico, que es un economista estadounidense muy ligado a Al Gore, que es Jeremy Rifkin, es quizá, pues no sé, el intelectual, la conciencia burguesa de este sector capitalista que se percata de que no, es que para poder hacer negocios pingües, para poder producir y realizar plusvalor a nuestras anchas, no es necesario destruir la naturaleza, no es necesario producir valores de uso que maten a la gente. Y entonces empieza a construir un discurso que critica desde el propio capital, un discurso burgués que critica el proceder de esta fuerza productiva o de estas fuerzas productivas técnicas configuradas destructivamente, ¿sí? Entonces, es solo hasta que, o sea, el capital se convierta de una fuerza productiva, sometiente, avasallante, destructiva en este nivel exterior, externo, ¿no? Que se convierta en una fuerza destructiva que tiene codificada en su materialidad la destrucción, tiene como premisa, primero, que haya sido sometido el consumo, que el capital tenga la capacidad de alterar materialmente la riqueza que se produce, toda la riqueza, toda la naturaleza, que es el objeto que tiene frente a sí. Las nuevas tecnologías ya pueden incidir en toda la naturaleza en niveles de diseño, en niveles atómicos, en niveles en los que antes no se podía, ¿sí? Entonces, esto es una premisa para que puedan ser fuerzas destructivas, pero alterar la naturaleza, puede ser alterada en un sentido positivo. El único tipo de biotecnología no es la ingeniería genética. También con biotecnología se produce cerveza o se produce queso. Bueno, no son valores de uso que, pese a su problematicidad, no destruyen directamente la vida o no lo hacen con esa potencia con la que sí lo pueden hacer los nuevos valores de uso nocivos que arrojan estas fuerzas productivas que están transgrediendo, digamos, este ámbito del dominio específicamente capitalista, que es el dominio del proceso de trabajo, que es el dominio de la practicidad metabólica entre la sociedad y la naturaleza. Cuando transgrede ese dominio, cuando se va más allá, es cuando entonces se vuelve un problema, una aporía, un suceso epocal, algo que puede poner en cuestión la posibilidad misma de la revolución, ¿sí? Porque a través de este dominio no nada más produce valores de uso y ahí se quedó la cosa, sino que somete fisiológicamente al sujeto. Produce valores de uso, claro, los está produciendo porque, claro, lo que quiere es atenuar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia de algún puto modo. Y el modo que puede es abaratando los costos de producción. ¿Y cómo podemos abaratar los costos de producción? Inventando cualquier artificio que sea posible, no importa. El fin justifica cualquier medio, cualquier tecnología. Entonces, bueno, estos artificios producen valores de uso nocivos. Estos valores de uso nocivos son nocivos para la fisiología y para la psique del sujeto. Entonces,
con esto lo que logra es someter no solo a la fuerza de trabajo, o sea, el concepto de capital indica de suyo el sometimiento de la fuerza, del valor de uso de la fuerza de trabajo en el proceso de trabajo. Pero otra cosa es someter la fuerza viva del sujeto, no solo de la fuerza de trabajo, de todos los sujetos, trabajen o no, sean ejército industrial de reserva o estén trabajando en el proceso productivo. Someter toda la fuerza viva, ¿para qué? Para temperar su fuerza revolucionaria. Esto es como un efecto accesorio que obtiene el capital sometiendo realmente el consumo. Este es quizá como el burro que tocó la flauta, lo que consigue convirtiéndose o transgrediendo, digamos, el ámbito de su dominio, que es directamente lo productivo, transitando su dominio a lo reproductivo, y entonces ahí sí convirtiéndose en una fuerza reproductiva, sometiente, porque es totalizadora, sometiente de la totalidad de la reproducción social. Entonces, el ámbito del dominio genera un gran problema para la humanidad, que es, puta, a lo mejor, en verdad, ya no se puede hacer la revolución porque a lo mejor se acaba la vida, a lo mejor se colapsa la vida, a lo mejor esto termina en una catástrofe, ¿sí? O sea, alteración no es sinónimo, o sea, el concepto de capital no es sinónimo de, digamos, subsunción real del consumo. O sea, someter realmente la realidad, someter realmente el proceso de trabajo inmediato no necesita, para poder realizarse efectivamente, potenciadamente, someter realmente el consumo, solo formalmente, y eso en vista de que el valor de uso de la fuerza de trabajo no le es indiferente al capital, no le es indiferente, que se restituya la fuerza de trabajo no le debería ser indiferente, porque de eso depende su sangre, de eso depende su vida, de que esté vivo ese sujeto, o bueno, digamos, con la subsunción real del consumo lo que le conviene es que esté vivaracho, ¿no? Que no esté un poco atontado, ¿no? O casi muerto, pues no muerto, no creo que, bueno, algunos muertos sí, seguramente, pero que esté vivaracho, digamos, ¿no? Como cuerpo social, que pueda seguir trabajando, que pueda seguir comiendo mierda, que pueda alterar su propia percepción, o sea, porque tú sometiendo la realidad del objeto de consumo alteras la propia percepción respecto de ese objeto de consumo. Entonces tú no puedes percibir a cabalidad lo que significa consumir esos objetos que consumimos, sino antes ha habido un trabajo previo, material, fisiológico, no solo psicológico, sino primero fisiológico y luego psicológico, luego sometimiento de conciencia, pero digamos lo primario es este sometimiento fisiológico que tiene un efecto en el sometimiento de la fuerza revolucionaria, en vista de que ahora el capital mundializado tiene que vérselas con una humanidad proletarizada. Este es el otro tema que Jorge Veraza ha seguido también con puntualidad, ¿no? ¿Por qué la humanidad proletarizada está siendo, digamos, sometida en su fuerza revolucionaria? ¿Cómo es que se consiguió esta eventualidad en el siglo XX, ¿no? A través de la subsunción real del consumo? Rolando, sí. ¿Y la enajenación cómo la analizaría? No entiendo la pregunta, perdón. Porque la enajenación viene desde antes de que se dé la subsunción real del consumo. Ya. Bueno, lo que sucede con la enajenación es que se potencia con la subsunción real del consumo. Sí, claro. O sea, evidentemente estamos hablando de una enajenación material, no una enajenación en primer término de conciencia, aunque puede existir una enajenación de conciencia sobre la base de esta enajenación material, ¿sí? de este consumo de valores de uso que son ajenos a la capacidad metabólica que tiene nuestro organismo, a la necesidad metabólica que tiene nuestro organismo, a la calidad y a la medida de esta capacidad metabólica. Pero esa enajenación de conciencia también es destructiva de alguna forma. Sí, pero sobre la base de que existe una enajenación práctica, ¿no? O solo es destructiva cuando se vuelve práctica. Esa enajenación de conciencia solo realmente es inquietante cuando los locos hacen historia,
cuando los pequeños hombres, este modo en el que caracteriza Reich. Cuando pronto transforma el objeto. Claro, por supuesto. Hay este truco de por no truco, sino este problema de por medio. ¿Sí? Digamos, Jorge Veraza, como, vamos a decir, el modo en el que trata de describir este proceso de enajenación es, sucede una erotización de las relaciones prácticas y una cosificación de las relaciones eróticas, ¿sí? En el proceso del consumo, cuando tenemos, vamos a decir, cuando tenemos acceso a la riqueza, no tenemos a la riqueza acceso a ella de una manera neutra, en tanto que está sometido realmente su valor de uso, sino está ocurriendo una forma de fetichismo potenciado, ¿no? Un fetichismo que consiste precisamente en que el valor de uso comienza a ser configurado materialmente de acuerdo a la practicidad del capital, de acuerdo a la enajenación del trabajo y de la riqueza, ¿no? Este es el problema. No sé qué hora es, si da tiempo de... 3:10. Bueno, lo de la Gestel nada más es un problema muy, muy interesante. Qué pena que ya no me va a dar tiempo de tocarlo. Efectivamente hay una gran cantidad de teóricos, filósofos de la tecnología, historiadores de la tecnología, anarquistas, libres pensadores, constructivistas, que se han posicionado en los últimos 2 siglos o quizá más, pero sobre todo en el último siglo de manera muy acentuada, en torno al problema de la tecnología, lo que encarna la tecnología, ¿no? Lo que significa, el riesgo, lo que la caracteriza. Y sin duda uno de los filósofos que han tenido mayor influencia en el debate, en la discusión, sobre todo por el diálogo que posibilita, es Martin Heidegger, y el modo en el que concibe a la tecnología como una, vamos a decir, no solo como esta artefactualidad, ¿no? Que sería lo que en sentido estricto sería esto de lo Gestell, sino como una relación que vamos a decir que tiene 2 polos, ¿no? Que no solamente significa el actuar de tal modo, ¿sí? De un modo en el que se conminante, emplazante frente a la naturaleza, ¿sí? Estructurando tecnológicamente su cuerpo para conminar, para emplazar a que la naturaleza dé porque dé, ¿sí? Y de modo que la propia naturaleza queda cosificada, la propia naturaleza incluido el mundo de lo humano, incluido la humanidad en ella, la naturaleza, queda solamente reducido, sustraído a ser un mero fondo de reserva, ¿no? A ser una mera Bestand, dice Heidegger. Bueno, este modo de concebir la tecnología como una tecnología que está forzando a la naturaleza a dar sus frutos, y en donde coloca a la propia humanidad, su subjetividad, como objeto de explotación, de extracción. Además de ser muy sugerente y de, digamos, dar servicio como para tematizar aspectos problemáticos de la tecnología, tiene el problema de que es insuficiente, tiene el problema de que trata la tecnología de un modo poco matizado, no trata la tecnología capitalista de modo específico, porque no distingue este modo de caracterizar al mundo de lo técnico como lo Gestell. Es un modo de concebir a la tecnología sin distinguir lo que es una fuerza productiva en general, de ser una fuerza productiva técnica, incluso humana, humanizada y humanizante,
que al mismo tiempo que va humanizando a la naturaleza, permite que la humanidad se naturalice, no permite distinguir este aspecto general, positivo de toda tecnología y de toda fuerza productiva, no solo técnica, sino de toda fuerza productiva que incluye desde luego a la propia subjetividad, a las relaciones sociales. No permite distinguirlas de lo que es específicamente cómo funciona la fuerza productiva técnica, cómo es que funciona la tecnología cuando es sometida bajo el capital. Jorge Veraza tiene un comentario bastante interesante, en un diálogo bastante profundo, muy elocuente, dialogando precisamente con la pregunta por la técnica de Martin Heidegger, que es uno de los textos, una conferencia en la que plantea esta tesis, y muchos otros filósofos de la tecnología. ¿Dónde hace ese comentario? Mira, él tiene un texto que hasta ahora está inédito, pero puede ser comercial en la página de la editorial Itaca, que es una editorial muy buena, que está promoviendo la obra de Jorge Veraza. Está un curso, un seminario que impartió Jorge para discutir este problema, esta concepción de la técnica en la hermenéutica fenomenológica heideggeriana, y cuáles son, como, qué es lo recuperable, qué es lo polemizable, qué es lo que no sería recuperable, cuáles son los hierros en esta concepción de la técnica de Martin Heidegger como Gestalt, y como esta, digamos, en esta relación entre lo Gestalt y lo Bestand, muy, muy importante. Hay mucho debate o diálogo que se ha abierto con el marxismo a partir de esta concepción heideggeriana. Hay, no sé, Ide, Bernard Stiegler, hay muchos filósofos de la tecnología heideggerianos que comienzan a poner en discusión la nueva tecnología hoy, manteniendo cierto diálogo, a veces implícito, al modo en el que lo hace Heidegger, no retomando, queriendo como construir una filosofía de la tecnología como si nunca antes hubiera existido un planteamiento por parte de Marx al respecto, retomando problematizaciones que hace el propio Marx y Engels a lo largo de su obra, y bueno, discutiendo a veces implícitamente y a veces explícitamente, ¿no? Pero sí es un tema, pues sí, que da para mucho, ¿no? Es un diálogo abierto, no es el único interlocutor, hay cantidad de interlocutores clásicos, historiadores, críticos de la tecnología, otros no tan críticos. No sé, está Luis Mumford, por ejemplo, ¿no? El propio Ivan Illich, ¿no? Están muchos, la corriente del anarcoprimitivismo, que es un modo de concebir la tecnología a partir como de la reflexión de la antropología económica, particularmente desde Marshall Salles. Ahorita no tengo todos los nombres, pero hay un grupo de ecologistas, ingenieros, economistas latinoamericanos, inclusive tienen su página en internet, que de lo que carecen es del aparato crítico de la economía política de Marx, ¿sí me explico? Pero ellos lo que cuestionan justo es el tipo de valores de uso que se están produciendo. No solamente están agarrando la parte de la técnica, sino de los valores finales, pero no tienen el fundamento que yo sí les veo a ustedes y a la obra de Veraza. Siento que ellos carecen del fundamento, pero están hablando de lo mismo, de la cantidad de bienes de uso nocivos que hoy produce el capital. Sí. Lo que está expresando es que es el problema de la época. No los conozco. No, es un mundo muy vasto, ¿no? Son libros que ellos pues no nos llegan a México, tienen literatura para leerla, pero sí no tienen el fundamento de la crítica de la economía política. Claro. Pero hablan de esto, de los valores de uso. Claro. Sí, ya se ve cuán necesario es, ¿no? Porque ¿sabes? Algunos le llaman la economía de la solidaridad. No la economía solidaria. También pero ellos sí tienen fundamento marxista. Sí, pero no el fundamento
bueno, para mí es de lecturas, ¿verdad? No todo el aparato crítico es todo un paquetote de la economía política de Marx, es decir, lo que hace ver hacen ustedes, la verdad. ¿Sí? Ustedes manejan muchísimo más los fundamentos desde la crítica de la economía política para explicar la subsunción del consumo. De hecho, ellos no manejan ese término. No quiere decir que no hayan leído El Capital, para decirlo en pocas palabras. Sí han leído El Capital, pero no se han ido a rastrear el fundamento de la subsunción. Claro. Que es diferente, sí. ¿no? Sí, claro. Porque además permite, perdón, Don, porque además esto permite el tomar el problema con matiz, ¿no? Porque si no lo tomas con matiz, puedes llegar a conclusiones políticas, prácticas, equivocadas, que es, por ejemplo, tomar a la tecnología por nociva en sí. ¿Sí? En sí para sí es nociva, es destructiva. No, la tecnología capitalista configurada de acuerdo a la subsunción real del consumo. Así sí, pero de suyo ni siquiera aún sometida al capital, la tecnología de suya no es destructiva en este sentido codificado material del que hablaba, ¿no? Que es nociva para la vida. No, es nociva para la vida de la gente en otro sentido, ¿no? Más externo, más exterior, sí nos hace sufrir, no nos deja ser libres, nos explota, nos cansa, nos desgasta, nos enajena, ¿sí? Y a la naturaleza no la restituye, la chinga, la degrada, la deteriora, pero desde fuera, ¿sí? O en una medida, pero una cosa distinta es tomar a la tecnología o a la fuerza productiva como algo positivo, la positividad de las fuerzas productivas como la clave para la revolución comunista. Este es, digamos, quizá el acierto político más grande que tiene la obra de Veraza en lo que se refiere a su reflexión sobre la tecnología, ¿no? O a las fuerzas productivas, ¿no? Que distingue, primero las distingue, ¿no? Las fuerzas productivas no son igual a la tecnología, es algo que incluye al mundo de los sujetos. La tecnología no es lo mismo que tecnología capitalista. Tecnología capitalista no es lo mismo que tecnología capitalista destructiva, ¿sí? Entonces, lo importante para la revolución comunista es definir, bueno, poner en discusión qué tecnología se va a recuperar. ¿Estas nuevas tecnologías se pueden recuperar realmente? ¿No se pueden recuperar? ¿Cuáles? ¿Qué aspectos de estas tecnologías sí se podrían recuperar? ¿Cómo? ¿Por qué? Si ponen o no ponen en riesgo su conexión con la vida. Esto es lo que es clave, ¿no? Y por eso el título del libro de Veraza, de Karl Marx y la técnica, desde la perspectiva de la vida. Es desde la vida misma que se funda el concepto de valor de uso, es desde la vida misma que tiene sustento el concepto de necesidad como sustancia del valor de uso. ¿Sí? Entonces ya se ve cuán necesario es hablar con matiz y cómo la crítica de la economía política permite hablar con matiz, no nada más hablar la tecnología, pues es una mierda, pues sí, pero con esto tú no dices nada, o es peligrosa, es nociva, aguas con la tecnología. ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo y por qué? ¿Para dónde? ¿Qué hacemos con el problema? ¿Cómo está problematizando la posibilidad de la revolución? ¿Cómo, al igual que el fascismo, coloca una novedad histórica entre nuestros ojos en el siglo XX, que es que la revolución comunista se ha problematizado, se ha trabado en un problema? ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es ese grupo? Es una transgresión.